Y saludo a unas buenas horas a Bernardo Sagastume, él es periodista y director adjunto en La Gaveta Económica. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí contigo una nueva mañana. Una nueva mañana. Hacía un mes largo que no hablábamos. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces, no, Bernardo? Sí, han cambiado bastante, ¿no? ¿Mm? Si nos ponemos a ver las novedades informativas, pues bueno, yo creo que hay dos temas que han marcado la agenda muy fuertemente. Primero fue Ujú. lo de la ley del CSI, ¿no? Y sus consecuencias verdaderamente catastróficas, ¿no? Con casi 800 abusadores sexuales, pederastas que están en la calle o podrán estar en la calle mucho antes de lo que sus condenas iniciales hubieran indicado gracias a Ujú. esta legislación. Bueno, dicen los cálculos que puede llegar hasta 3.000 los beneficiados por esta ley tan mal hecha. Bueno, y el segundo caso nos toca más regionalmente cerca, que es el caso mediador, el caso de Tito Berni, Ujú. que bueno, nos hemos pasado las últimas 2 semanas con esto, 2 o 3, digamos. Bueno, y da la impresión de que, aunque no se mantiene la tensión informativa tan alta como al principio, porque es imposible de mantener, sí tenemos la impresión de que esto durará y que marcará la agenda de cara a las elecciones autonómicas y municipales de finales de mayo, ¿no? Hablaba con Juan Couse sobre este caso, Bernardo, pues delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y bueno, él contaba la sorpresa, todo lo que había pasado, que ya se sabía hace un año, pues que había irregularidades, que nadie había dicho nada en la Guardia Civil, que ahora resulta que este coronel pues pierde la confianza, etcétera, etcétera, pero es que además ponían de manifiesto un caso que también es un poquito truculento y es en una comunidad de viviendas en Ofra, donde están los guardias civiles, que les hacen pagar en efectivo la comunidad. Y resulta que, claro, son, no sé si dijo 40 euros, que luego, claro, son 20 euros, perdón, pero luego venían a ser como 4.000 euros al mes en comunidad en efectivo, en unos servicios que luego dicen que claro, hombre, 40.000 euros al mes, 50.000 al año, perdón, en unas instalaciones que no ves cambio alguno, pues también empiezan a ser sospechosas, ¿no? Todo esto al final parece que se va complicando, ¿no? La verdad que Mm. estoy realmente sorprendido Mm. y conozco a Juan Couce y sé Sí. de la seriedad de sus informaciones y de Mm. sus denuncias, así que le doy credibilidad a lo que cuenta y por supuesto, estoy absolutamente espantado, ¿no? Porque mientras nos persiguen a los ciudadanos comunes y corrientes, nos vuelven locos para que abandonemos el efectivo, cosa que algunos nos resistimos a abandonar porque es parte de nuestra libertad manejar efectivo y no tener registrado cada uno de nuestros movimientos contables, que es lo que quieren hacernos. Ellos, por su parte, ¿no? Ellos, Mm. el Estado, que en este caso a través de la Guardia Civil, uh, se manejan en efectivo para algunas cosas. Es realmente Mm. sospechoso, Sí, ¿no? sí, además han pedido Sospechoso si pagar, encima sí, le añadimos... claro, han pedido que haya alguien, una promotora, alguien, ¿no? Que se haga cargo de ese dinero, que puedan pagar con transferencia y demás, pero que no, que es solo efectivo. Entonces, pues bueno, bueno, Es llamativo. sí. Y si le añades que no hay mejoras sensibles, además, que lleven ese pago de la comunidad, pues más todavía, ¿no? Pero Exactamente. bueno, nos quedamos en el terreno de las suposiciones por ahora. Mm. Sí, sí. Bueno, Bernardo, ¿crees que van a seguir saliendo nombres en próximas jornadas del caso mediador? Que este capítulo pues va pues muy al goteo. Parece que en un momento el mediador pues se hizo esa tournée, ¿no? Por diferentes medios de comunicación, ha bajado un poco el pistón, pero la información sigue saliendo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto? Bueno, es cierto, sí, como decíamos al principio, la tensión no se puede mantener tan alta. Mm. Y bueno, el morbo de las fotografías era muy alto, muy goloso, ¿no? Para los medios de comunicación y al final es normal que ahora se baje un poco el interés informativo y los nombres de los posibles afectados. Aunque hemos tenido hace muy pocas horas un nombre que, por cierto, es de peso, ¿no? Que es el jefe de la Guardia Civil en Tenerife, que acaba de ser cesado Mm. por sus vinculaciones a este caso, ¿no? Entonces, bueno, no está ahora esto tan centrado
en el ámbito político, de Tito Berni y sus diputados amigos y sus francachelas en Madrid, sus prostitutas, su coca y su buena vida, pagada por, se supone, a algunos a quienes tenían que hacerle favores, sino que ahora está centrado en qué ha pasado en el Instituto Armado, ¿no? En la Guardia Civil, que bueno, la Guardia Civil tiene en este caso sus propios agravantes, ¿no? Porque son aquellos que tienen que combatir el delito y no protagonizarlo, ¿no? Y en este caso, la verdad es que lo de la comandancia de Las Palmas con Espinosa era gravísimo, bueno, pero ya estaba fuera de ejercicio. En este caso es alguien que estaba todavía al mando de la Guardia Civil, y entonces me parece que lo de ayer es realmente un material informativo de primer orden y que no creo que se pueda mirar hacia otro lado, ¿no? Yo creo que hay una cadena de mandos que, bueno, del lado de Interior, del Ministerio de Interior, dirán que actuaron rápidamente y todo aquello. Pero bueno, relevar nada menos que a un jefe no es poca cosa, ¿eh? No es un agente que estaba haciendo sus chanchullos por ahí en una isla perdida. No. Era un jefe muy relevante, incluso ser jefe de la Guardia Civil en una provincia canaria es más relevante que en muchas de las provincias de la península, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay que seguir con esto y el goteo continuará en la medida en que la investigación judicial lo haga, ¿no? Sabemos que buena parte está todavía bajo secreto de sumario, que las investigaciones todavía están abiertas, que no está esto cerrado y que, bueno, puede haber todavía más cosas. Lo que nos da la impresión, José Luis, es que la maquinaria de corrupción y de favores y de cosas que habrían montado Tito Berni con el mediador no era muy eficaz, ¿no? Y que finalmente no se cuentan, al menos hasta ahora, grandes gestiones a favor de esos empresarios que les pagaban, ¿no? Entonces, bueno, incluso las sumas comprometidas, en el caso de ellos, no en el de la Guardia Civil, en el caso de ellos son sumas bastante modestas, ¿no? Oímos las conversaciones, las transcripciones de las llamadas telefónicas y hablan de 500, de 1000, de 1500, de 3000 euros, sumas realmente bajas, ¿no? Que da la impresión de que apuntan más a financiar un estilo de vida un poco dispendioso que a realmente tener que repartir entre muchos actores de una trama delictiva. Y a tenor de todo lo que está pasando, Bernardo, ¿se puede entender quizá que hay nerviosismo en Moncloa porque ayer Pedro Sánchez echaba mano de un recurso que nadie esperaba que echara mano, que es esa foto de Núñez Feijóo con un narcotraficante hace 30 años en una lancha, ¿no? Aproximadamente, si no me equivoco. Sin nombrarlo de manera directa, pero sí dejando caer también, bueno, pues que él se subía en una embarcación y siempre preguntaba, ¿no? ¿Quién era el patrón? Claro, todo esto al final, dices, ese recurso de hace 30 años es necesario, y también la oposición se sorprendía, ¿no? Ante esa actuación de Sánchez. Bueno, como poco es desagradecido y poco caballeroso, porque hacía apenas unas horas le acababa de hacer un favor Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, apoyando el inicio del trámite de la reforma de la ley del CSI, que ha sido nefasta, ¿no? Es decir, Núñez Feijóo y los diputados del Partido Popular que responden a él, pues acababan de empezar el parche legislativo que se va a hacer a un monumento a la incompetencia surgido del gobierno de Pedro Sánchez, como es la ley del CSI. Monumento a la incompetencia que no ha tenido consecuencias políticas, no ha tenido ni una sola consecuencia política. Todos sabíamos que habían pedido en un momento la cabeza de Victoria Rosell, la jueza en excedencia canaria, porque es la autora intelectual la que perpetró esta ley tan desastrosa, y bueno, finalmente eso no se produjo, ¿no? También dicen que desde el PSOE habían pedido la cabeza no solo de Victoria Rosell, sino de la Ángeles Rodríguez alias PAN, ¿no? Que es, bueno, un compendio de estupideces llevadas al gobierno, porque la verdad es que
pagarle a una persona para que haga lo que esta señora hace constantemente, es realmente gastar muy mal el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y bueno, finalmente tampoco se produjo. Entonces, bueno, tenemos por un lado a un Pedro Sánchez que le agradece a Feijóo el apoyo legislativo, el apoyo en el Congreso, sacando a relucir, como decías tú, lo de la foto en el barco con el narco gallego. Y por otro lado, un gobierno que está partido en dos, ¿no? Que en otras circunstancias similares ya se hubiera disuelto, ¿no? En otras circunstancias similares de gobiernos de pacto vistos en otros países o vistos nosotros aquí en Canarias, que hemos visto unos cuantos gobiernos de pacto, tanto en los gobiernos autonómicos como en los municipales, ante una situación de este tipo el pacto se rompía, ¿no? Y se acabó. Lo que pasa es que, bueno, tenemos a unos miembros de ese gobierno que no se quieren ir y otros que no los quieren echar. Son los de Podemos, ¿no? Y Cuando Podemos está pasando muy malos momentos con sus perspectivas electorales, con sus expectativas electorales. Y bueno, cuando la UCD se disolvió y se desintegró, la gente que estaba ahí volvió a sus trabajos. Los de Podemos no tienen a dónde volver, ¿no? Porque no tienen trabajo. Su único trabajo ha sido la política y bueno, probablemente eso haga que se queden hasta el final, incluso a expensas de las propias expectativas electorales del partido, dañándolas seriamente. Y Bernardo, entonces, esta ruptura en el gobierno puede hacer que cualquier proyecto que quiera sacar adelante en el futuro, no muy lejano, el Partido Socialista, se vea torpedeado por Podemos y que éste tenga que recurrir nuevamente al Partido Popular, dependiendo de lo que sea. Claro, seguramente el Partido Popular ya no estará tampoco para dar su apoyo a todo. Desde luego, entiendo yo que aunque es de muy difícil venta que el Partido Popular apoye en algo a Pedro Sánchez, porque es muy difícil de explicar. Lo normal es que no le tenga que apoyar en nada, que tenga que buscar la manera más rápida de quitarlo del poder, para eso es la oposición. Yo creo que esta era una circunstancia excepcional, era una ley que se está demostrando, porque todavía no la han reformado, se está demostrando un desastre para la sociedad, un desastre para una sociedad civilizada que castiga a través de los tribunales de justicia delitos bastante aberrantes como pueden ser la pederastia o la violación y bueno, y en este caso yo creo que lo han hecho solo porque bueno, podían justificarlo en cuanto a que si se reforma la ley ya el daño hecho está, pero que en el futuro lo estarían enmendando para los futuros delincuentes que no se beneficien de una ley que ha terminado siendo muy suave con delitos que antes se castigaban más, por más que vengan desde Podemos a decir que la otra era la ley de la manada. Bueno, eso es una proclama política, pero no tiene ningún contacto con la realidad. Eso no es así. Oye, Bernardo, dejando de lado toda esta pelea que ha acaparado pues también prácticamente toda la actualidad, ¿no? La agenda, vamos a decirlo así. En materia económica, ¿cómo están las cosas? Porque se ha tranquilizado todo. Seguimos teniendo problemas económicos, llegará una recesión, no llegará, todos esos escenarios o vaticinios de cara a 2023 quizá no se están cumpliendo, el hecho de que a lo mejor no sea un escenario económico tan negativo como se esperaba en un principio. Sí, eso hay que reconocerlo sin duda, ¿no? Nosotros nos pasamos el año pasado, sobre todo la primera mitad del año pasado, diciendo, bueno, estas son las alegrías después de la pandemia, el efecto champán, ¿no? El gasto que se había postergado, que se había dejado para más adelante, se hará ahora y después del verano vendrá lo duro, ¿no? Y bueno, en definitiva no ha sido así, al menos en cuanto a los índices de actividad económica y al crecimiento del PIB. Es cierto que la economía de España es una de las pocas economías europeas que no ha llegado todavía a los números prepandemia, ¿no? Y entonces tampoco cabe alegrarse mucho. Pero también es cierto que éramos mucho más pesimistas a esta altura del año, el año pasado, 2022, que este, ¿no? Porque, bueno, se pensaba que iba a haber unas alegrías por apenas unos meses y después vendría el duro choque con la realidad. Lo que sí ha afectado de manera constante y sigue haciéndolo hoy es la inflación, el alza de los precios o la subida del valor del dinero, como lo quieras, la bajada del valor del dinero, como lo quieras ver.
eh, bueno, que sigue ahí y que es lo que padece cada día el ciudadano, ¿no? En sus compras diarias y cuánto te sorprendes del valor que tienen las cosas, ¿no? Eh, Eso se manifiesta en muchos aspectos bueno, y en Canarias creo que incluso todavía es más sangrante que en la Mm. península, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos un añadido que es el flete de las cosas, prácticamente se produce muy poco en Canarias y hay que traerlo casi todo de fuera, en especial buena parte de eso que llamamos la cesta de compra, ¿no? La cesta básica de alimentos. Bueno, se siente mucho, ¿no? Se siente mucho a pesar bueno, de que nuestros políticos a cada rato nos vengan a decir que no, que hay subvenciones al transporte para que esto no sea así. Finalmente no es exactamente así. El efecto que tiene la subvención al transporte de mercancías sobre el precio de los alimentos Mm. es realmente despreciable, ¿no? Es muy poco. Eh, Piensa, por ejemplo, que una gran cadena de supermercados de origen canario, por cierto, se gasta, bueno, alrededor de 1,5 millones de euros por mes en transporte de mercancías de la península aquí, de lo que ellos mismos importan, ¿no? No hablemos ya de lo que hacen otros proveedores, de lo que ellos mismos importan. ¿Y cuánto reciben de subvención a ese transporte de mercancías? Bueno, gastan 1,5 millones al mes. ¿Y cuánto reciben de suspensión? 500.000 euros al año. O Uf. sea, lo que reciben en un año de subvención al transporte de mercancía apenas le alcanza para pagar una tercera parte de lo Mm. que gastan al mes, ¿no? Entonces el efecto que tiene eso sobre el coste del flete, verás que no Claro. es realmente Mm. significativo, ¿no? Por cierto, Bernardo, para acabar también y muy rápidamente, el problema del alquiler sigue siendo pues bastante acusado en Canarias, ¿no? Hemos visto cómo en diferentes puntos pues ya hay algunas personas conviviendo con otras, yendo a casas que a lo mejor no están en un buen estado, pero que por un precio módico a lo mejor pues pueden vivir en ellas. ¿Qué solución se puede dar a incrementos tremendamente elevados y que también parece que en el gobierno se están planteando en esa ley de arrendamientos urbanos que del 2% máximo que pueden subir ahora en tiempos de guerra o en estas circunstancias económicas suban al 3%? Aquellos que tienen alquiler, aquellos que quieren vivir en Canarias, ¿qué opciones tienen ahora mismo teniendo en cuenta estos precios? La opción es construir más viviendas, José Luis. Mm. La opción es construir más viviendas, es liberalizar el suelo y permitir que se hagan todas las viviendas que se han perdido, porque en definitiva, si te pones a ver la estadística del Ministerio de Fomento, que es el que la lleva, vemos que la población canaria ha aumentado en los últimos años y sin embargo las viviendas no principales, que son las que supuestamente ahora le están quitando a las otras porque se dedican al turismo, las viviendas no principales han decrecido en Mm. los últimos 10 años. O sea, hay menos oferta de viviendas no principales. ¿Y qué es lo que pasa? Que se construye poco y nada, ¿no? Poco y nada, José Luis. Y entonces Claro. Mm. venir a echar la culpa a los arrendatarios y a imponerles un precio máximo, lo único que hará es empeorar las cosas, ¿no? Mm. Aquí lo que hace falta es aumentar la oferta de vivienda, favoreciendo la construcción de vivienda. En Canarias sobra suelo y sobra suelo, en especial en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde se ven situaciones a veces muy complicadas con la gente que, por ejemplo, tiene que ir a trabajar de funcionario o de profesores, ¿no? Y no encuentran. Le echan la culpa al turismo. No, echen la culpa al político que no permiten que se construya más, porque ahí lo que faltan son casas y lo que Mm. sobra es suelo. Si hay lugares donde sobra suelo, son en esas islas, especialmente Fuerteventura, ¿no? Bueno, y se construye poquísimo. Claro. Pero muy poco. O Veíamos ahora esta misma semana, José Luis, sí. lo habrá reseñado a lo mejor, el informe de Funcas que sale periódicamente sobre cuentas autonómicas. Mm. Bueno, algunos se felicitaban porque en Canarias algunos números eran mejores que los de la península, sobre todo en cuanto al crecimiento del Producto Bruto natural, y Mm. lo mismo que ha pasado en Baleares, ¿no? Es el rebote de la actividad turística y bueno, entonces venía con cierto retraso Canarias y ahora ha rebotado. Pero en el informe de Funca, si te pones a ver la letra pequeña y algunos anexos que hay, bueno, pues verás lo mal que está la construcción en Canarias, Claro. ¿no? Y si comparas con otras épocas, bueno, verás que tiene una evolución bastante pobre.
Y entre otros motivos es por que no se habilita suelo para construir, no se habilita suelo. Sabemos que eso es, bueno, un compendio de pésima legislación sobre el territorio, de pésima gestión por parte de los ayuntamientos, que cuando no se corrompen simplemente obstaculizan, y el resultado es este, ¿no? Y el resultado es que conseguir vivienda en algunos lugares resulta muy difícil. Bueno, pues veremos qué solución ponen. Y Bernardo, sabes que para acabar, pues es lo que toca ahora, ¿no? Te hice la extraña pregunta en la última ocasión, creo que ahora te tocaría el quejómetro y bien conocido es que tus quejas son bastante rimbombantes, vamos a decirlo así, ¿no? Desde el cariño, así que yo no Ajá. sé si Bernardo tiene alguna queja en el quejómetro en el día de hoy. Voy a hacer, en el quejómetro me voy a enemistar con mucha gente a la vez, que para eso está, ¿no, José Luis? Sí, Eso es sí. para que caerle mal a mucha gente, ¿no? Ujú. Bueno, mira, me voy a quejar de aquellos que se creen que hacen todo por primera vez, ¿no? Y en realidad están haciendo cosas que ya otros han hecho antes, ¿no? Por ejemplo, ya que hoy es 9 de marzo, por ejemplo, defender a las mujeres, ¿no? Bueno, lo han hecho muchos antes y hay muchas mujeres que han hecho grandes cosas en el pasado antes de que hubiera un ministerio supuestamente dedicado a tales fines, ¿no? Un ministerio que habría que eliminar, obviamente, si fuera un gobierno que se organizara racionalmente. Pero me quejo contra esos y esas que se creen que están haciendo las cosas por primera vez solo por desconocimiento de la historia, solo porque no saben que ha habido verdaderamente, en el caso de las mujeres, grandes mujeres en el pasado que han hecho cosas maravillosas y consideran que hacer un anuncio, ¿no? El Ministerio de Igualdad, donde se pone a una chica entrada en carnes a tener una especie de encontronazo sexual con un partener y que consideran que eso es una verdadera revolución. Pues no, la verdad es que las cosas no van por ahí y que lo que de verdad yo creo que libera a las mujeres es poder llevar su vida sin tutelas de los hombres, ni de su padre, ni de su pareja, y muchísimo menos tutelas del gobierno, que es lo que le gustaría a todos, cada uno de los miembros del Ministerio de Igualdad. Entonces, Bueno, bueno, me quejo de esas cosas y me enemisto en este mismo acto con muchísima gente. sí, efectivamente, eso te iba a decir, Bernardo. O sea, ahí incrementando la lista, que para eso, la verdad, se te da muy bien, ¿eh? Se te da muy bien, pero bueno, también dices las cosas claras como las piensas y eso también hay que reconocerlo. Y eso no todo el mundo Bueno, lo tú hace. haces tu parte, ¿eh? No solo hay que meter el gol, sino hay que recibir el pase. También, es verdad. Está bien, o sea que ya con esto ya me metes a mí en el saco para que se enemisten también conmigo, ¿no? Muy bien. Muy hábil por tu parte. Compartiendo, compartiendo. Bernardo, como siempre, un placer escucharte, verte y gracias por este ratito de análisis de la actualidad en A Buenas Horas y bueno, dentro de poco nos volvemos a encontrar seguro. Sí, señor. Siempre es un placer, José Luis, que vayan muy bien las cosas y nos veremos aquí la próxima. Igualmente, cuídate, Bernardo. Chao, hasta luego.